Usted sabe que así me decía mi papá. Así mismo. Sí. Ven y me decía. Miren, señores, hay muchas informaciones. Aún en Santiago estamos esperando. Demasiado grande y viejo eres tú para que tú me estés diciendo que así te... Así me decía mi papá a mí. Oye, Ajá, es verdad. Continúa. Yo no sé qué destino. Señores, reiteraron a algunos de los comunicadores que estaban en posiciones, como en el caso de su amigo Héctor Acosta, quien ya se reiteró su posición, su reelección en Bonao. También está Juliana, está el comunicador Bolívar Valera, también está Celine Méndez, que por primera vez optó por una posición, y claro está Franklin Romero, porque por el trabajo que ha realizado, y me imagino que está repitiendo. La novedad es el joven Bray Vargas, quien era regidor aquí en Santiago y ahora pasa a ser diputado de la... Esos son la gente de la farándula. De la farándula, sí. Eso que dígalo claro, ¿verdad? No, eso fue lo que dije al principio, de la gente del espectáculo, de la comunicación. Y ahí está, yo pensé que el Torito, a raíz de los problemas de salud que tenía, iba a declinar. Él nunca declinó y él pues, ha estado tratando, pero él nunca ha dado muestra de que quiere renunciar ni nada. Contrario a algunos vocingleros, Héctor se ha convertido en un gran intermediario para que Bonao tenga instituciones que como provincia, Monseñor Noel, no tenía, y ha resuelto muchos problemas en términos de conseguir obras para Bonao, que ese es el papel de un representante. Sí. Y algunos no soportan el éxito ajeno, se convierten en francotiradores de la envidia, como decía el extinto Jackie Núñez del Risco. Y usted ve que viven acabando, porque es un artista, porque es famoso, porque es un artista. No, el Torito ha hecho un gran trabajo, a mi entender, y prueba en contrario, de su representación de la provincia Monseñor Noel. Y es verdad lo que están diciendo de Brian Vargas. De Bray Vargas. Bray Vargas. La promoción de él. ¿Cuál de todas? Porque se ha dicho tantas cosas. Yo vi la promoción de él para diputado. A mí me gustó, fue original. Sí, muy original. No tuve el honor de verlo, ¿no? Pero no me voy a convertir en un promotor de los decires de la gente. Felicidades a ese muchacho que era regidor, es regidor de Santiago. Sí. Ahora va a participar como míster. Ah, sí, va a representar a República Dominicana. A representar a la República Dominicana en un concurso de belleza de hombres. Sí. O de hombres bellos. De hombres, sí. Ojalá que no terminen esos hombres bellos, tuve con un narcisismo y una vaina volteada. Pues terminan maquillándose. Y eso que usted no iba a decir nada. No, pero él va ahora en julio, sí, no, eso en julio, sí, en julio sí, va sí, a un concurso de hombres, de hombres bellos, claro. Pero entonces, ¿por qué dicen lo otro? Bueno. Miren, déjeme decir que en la participación del presidente de la República habló acerca de las modificaciones que él quiere hacer a la Constitución para fortalecerla y evitar que en el caso de los presidentes no puedan los presidentes tomar la posición para abrir los periodos y no puedan violentar la Constitución en ese sentido. O sea, hacerla pétrea, cerrada totalmente, que no puedan cambiarla, esa parte que tiene que ver con lo presidencial. Creo que es muy buena opción, al igual que en casi todos los países del mundo, que se logre hacer esto y que el presidente de la República logre que se pueda hacer que se pueda tomar esta decisión y se pueda cambiar la Constitución para mejorar este punto. Mira, a propósito de eso, que lo tenía en agenda aquí, el presidente, tanto ayer en la semanal como en su discurso de Victoria, él habló de las reformas que están pendientes y que dentro de las cuales está una reforma constitucional, una reforma fiscal, lo del Ministerio Público y varias reformas que están pendientes en la República Dominicana. La ley electoral hay que reformarla,
y quizás una parte que se establezca de manera constitucional. Ustedes han visto lo que han pasado con el famoso método de Hond. Aquí hay que desaparecer eso. O sea, no aplicar el método de Hond, porque lo que se entendía como una oportunidad para la representación de la minoría ha terminado en República Dominicana con el tiempo en una retranca para la minoría, como es el caso de José Horacio en la capital, que sacó más votos que 3 o 4 de los que hoy van a ser diputados de la República. Así es. Por el famoso método de Hond. No es un método equitativo ni justo. Se abrió esa oportunidad para las minorías, como representación de la minoría, pero ha terminado perjudicando a la minoría. José Horacio sacó 9,000 y pico de votos, y ahí en esa circunscripción hay una candidata que va a ser diputada con 1,000 y pico de votos. Entonces, ¿cómo usted entiende que él sacó 9,000 y una que sacó 1,000 y pico de votos va a pasar esa y él no va a pasar? Y él no va a pasar. En algún momento les explicaré miren, el famoso método de Hond, así de palabra, es difícil de explicar, porque eso necesariamente hay que hacerlo con una gráfica, para que ustedes entiendan. Pero vamos a ver si un poquito más adelante yo trato de explicarle cómo funciona. Pero estamos hablando de la reforma. Ojalá que se logre. De la reforma constitucional, y la reforma de la ley electoral también está dentro de la agenda del presidente. Pero el presidente habló de que, a pesar de la mayoría, como él lo ha dicho y lo repitió, a pesar de la gran mayoría que va a tener en el Congreso Nacional, el comportamiento del gobierno ha sido de dialogar, y ha planteado que el primer día iba a hacer un llamado a todos los sectores para encabezar o para realizar una agenda común de desarrollo, más allá de lo que pueden ser los intereses electorales y partidistas, y que todo el liderazgo nacional se sume a lo que puede ser la reforma constitucional, a la reforma del poder del Ministerio Público, a la reforma de la ley electoral y a la reforma fiscal, y al pacto eléctrico, que él también lo incluyó ahí. Miren, las elecciones son un método de legitimización, o de legitimar el accionar de una persona. Porque es una representación, es un poder que usted otorga a esa persona, porque usted entiende que tiene la capacidad o se ha desempeñado bien en el cargo para que se quede o para que accese al cargo. Y eso definitivamente es un mandato de ese resultado. Que usted no aproveche para beneficio propio y para abusar de esa mayoría, a mí me parece una actitud excelente y razonable. Porque mientras más consenso usted logra, mejores son los resultados, porque todo el mundo, una gran parte, una mayoría va a estar de acuerdo. Pero en la práctica, en la República Dominicana, el famoso consenso siempre se ha visto torpedeado, porque cuando una acción implica un riesgo político, un costo político, generalmente la oposición se retira, no que el gobierno de turno o el presidente de turno asuma ese costo político. Por ejemplo, una reforma fiscal, que a nadie le gusta el tema de aumentar los impuestos, ni que le aumenten los impuestos. Eso tendrá un costo político que el presidente va a tener que asumirlo, y hacerlo en el primer semestre del próximo cuatrenio, con consenso o sin consenso, porque él tiene la mayoría en el Congreso y tiene el Poder Ejecutivo y tiene el voto depositado a su favor en las pasadas elecciones. Vamos al consenso, vamos a socializar todo, pero usted no puede tomar como excusa que no se logró el consenso para no tomar la iniciativa que usted entiende como presidente y como administrador de la cosa pública que tiene que hacer, porque el país no se lo va a perdonar. El país depositó en usted con un 57% de los que ejercieron el derecho al voto. Los que no fueron a votar no tienen derecho a hablar porque no fueron a votar y nosotros elegimos por ellos. Entonces usted tiene ese mandato. Haga lo que tiene que hacer. Deje su legado. Petrifique el tema de los 2 periodos y nunca jamás
que ahí también hay una confusión. El presidente de la República fue electo bajo la Constitución del año 2015, que fue la última modificación que sufrió la Constitución. Y la Constitución del 2015 establece 2 periodos, o sea, nunca establece, no establece 3 periodos, son 2 periodos. El presidente de Abinader tiene un impedimento constitucional para postularse a la presidencia de la República por un 3er periodo. Y aún modifique la Constitución, él no fue electo con la Constitución modificada, sino con la Constitución del 2015. Él está impedido constitucionalmente, a menos que no venga un creativo y diga, vamos a ponerle un artículo transitorio, como el del 2015 a Danilo Medina, para prohibirle que fuera en el 20, y que diga que esta Constitución exceptúa al actual presidente de la República, que sería lo peor que le puede pasar al presidente Abinader, porque él tiene la oportunidad de volver después de un periodo. Con la actual Constitución, él puede volver después de un periodo. O sea, no tiene por qué precipitarse. El presidente Abinader dentro de 8 años tendría 62 años. Tiene 52, 53 creo que tiene el presidente, o 54 por ahí. Sí. O sea, estaría joven, tiene 54 años. Puede esperar 8 años y volver otra vez, o puede esperar 4 años y volver otra vez. Porque la Constitución, la Constitución dominicana actual se lo permite. Y si se modifica la Constitución y se establece 2 periodos y nunca jamás, no se le aplica a él tampoco, porque él fue electo en el 2015, bajo la Constitución del 2015. O sea, él está en una posición privilegiada para realmente hacer una reforma constitucional en ese aspecto que evite con la mayor posibilidad de éxito que se modifique ese artículo de la Constitución que tiene que ver con la repostulación presidencial. Bueno, yo tengo en agenda el tema de la abstención, que va a quedar en un 46% y que ayer lo tratamos de manera somera o tangencial. Miren, esa abstención, que es muy parecida a la abstención del año 2020 en medio de una pandemia, es un mensaje al sistema de partido y a los líderes de políticos del país. La abstención normal, yo la tengo por aquí, déjenme ver que la tengo aquí, para que ustedes vean cómo ha ido aumentando la abstención en cada proceso electoral desde el año 2020 para acá. En el año 2000, en el año 2000, la abstención en la presidencial fue de un 23.86%. En el año 2004, un 27.16%. Gracias, Cristian, por la gráfica. No sabía que tú tenías eso ahí. Esta es la de ahora, esta es recién. Esta no es la que... esa es la de... Pues no veo la de ahora. Esta es una abstención, un porcentaje de abstención de las elecciones de ahora. La de ahora, eso, sí. Yo no estoy entendiendo esa gráfica. Sí. Pero la abstención del año 2000 fue 23.86%, la del 2004 27.16%, la del 2008 28.56%, la del 2012 29.85%, la del 2016 30.40%, la del 2020 en medio de la pandemia fue de 44.71%, y la del 2024 sin pandemia alcanza 46%. Sí. Del año 2000 al año 2024, en 24 años de sufragios en la República Dominicana, se ha duplicado la abstención electoral, de 23.86% a 46%, duplicado prácticamente en 24 años. Desinterés del votante, frustración. Ese porcentaje quiere decir que el 46% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral
no milita, no es un partidista, no es un miembro de un partido militante, o no le interesa ninguna de las propuestas de los candidatos, no le da un pepino que gane uno o que gane otro, o no pudo votar o no quiso votar, pero estamos hablando de un 46%, señores, en un panorama normal, en un escenario normal, no en un escenario pandémico donde la abstención fue de 44. Se habla de más o menos 4 millones de personas, casi. Entonces, ahora usted debe ponerse a pensar en esa abstención que en 24 años se ha duplicado, y también se debe poner a pensar que un personaje y un partido como el Partido de la Esperanza Democrática de Ramfis Domínguez Trujillo, con un candidato con posiciones radicales y planteamientos muchas veces inaplicables en el sistema político que tenemos, va a quedar prácticamente como cuarta o quinta fuerza electoral en la República Dominicana, por encima de muchos partidos que tienen 4 elecciones y 5 elecciones participantes de los llamados partidos emergentes. Entonces, esto puede propiciar la aparición de un invento. O sea, la gente hastiada de lo mismo, Sí. de no ver los cambios. De votar por el menos malo. De votar, exacto, y de no ver los cambios que realmente necesita la sociedad dominicana y el pueblo dominicano para aprovechar todo este crecimiento económico con una redistribución mejor de la riqueza de ese crecimiento, y votar por un invento, por uno que venga y aglutine a estos abstencionistas o desinteresados, y aparte de los que votaron también, que no van a estar satisfechos. Esa es la gran preocupación que debe estar ocupando la mente de los líderes políticos. Señores, del 2000 al 2024, de 23% a 46%. Y si ustedes quieren ver lo de la diáspora, yo tengo por aquí el dato de la diáspora, y déjame ver si lo... por ejemplo, un 82%. Un 82% de la circunscripción más importante de Nueva York, que es la que tiene el estado de la ciudad de Nueva York, Nueva Jersey, Massachusetts, Providence, Washington, D.C., Pensilvania, California, eso es en Estados Unidos, Toronto y Montreal en Canadá. En esa demarcación, la abstención fue de un 84%. Solo votó el 16%, pero del padrón total del exterior hay una abstención de un 82%. Solo votó el 16%, el 18%, perdón, decía que el 82%, un 18% votó en el exterior. De 800,000 que hay inscritos en el exterior, que significan el 10% de las votaciones, de los inscritos en el padrón electoral, solo un 18% votó. De ese 10%. Sí. Entonces usted dirá, bueno, pero eso influye mucho en los resultados electorales. No, porque siempre hemos tenido ese padrón electoral en el exterior. Esa parte del padrón electoral en el exterior, proporcionalmente, las elecciones pasadas no eran un 10, eran un 8 o eran un 9, porque así como aumenta aquí la población inscrita en el padrón, también aumenta la diáspora, porque ¿cuánta gente se va de este país todos los años? Todos los años. Y se queda para allá. Entonces, ese es un tema que debe ocupar el liderazgo político y a la misma sociedad, porque, reitero, esto puede estar dando pie a la creación de un invento y que aparezca en el sistema electoral dominicano. Así que no se dé en el 28, en el 32 o en el 36, pero si sigue esa tendencia, aquí los gobiernos no van a ser de mayoría, van a ser de minoría. Ahora mismo, si sacamos los números, los resultados dan que la elección ahora mismo, aunque el presidente Abinader sacó un 57%, podemos decir que es un gobierno de minoría.
Usted dirá, ¿cómo? Pero la mayoría, sí, es un gobierno de minoría, porque ¿cuántos votaron Sí. del padrón y a cuánto corresponde? Pero sí, por ejemplo, yo tengo el caso de la relación de las elecciones pasadas con relación a esta. Mira, el presidente Luis Abinader, que ganó con un 57.46 los comicios, de 4.350.000 y un poco más de los votos válidos computados por la Junta Central Electoral, y faltando solo 31 colegios, porque eso no va a votar, 28 colegios, que es lo que faltan ahora. Los números logrados que lo mantienen en ese Palacio Nacional equivalen al 30% de los inscritos en el padrón de la Junta. 30.6. 30.6 del padrón hábil, de la gente hábil para votar. Pero ese 30%, si usted lo compara con el año 2020, un año pandémico, el presidente alcanzó 31.8%. O sea, ahora hubo menos, porque hubo una mayor abstención. Sí. Pero si usted se va al PLD, que Danilo Medina en el 2016 alcanzó 2.847.000 votantes y un poco más, eso equivalía a un 42% del padrón electoral de ese año 2016. Y en ese entonces hay que recordar que Danilo Medina es el que ostenta el récord de haber sido el presidente que más porcentaje ha logrado en una repostulación, con un 61 y pico por ciento. Pero para que ustedes vean que esto es matemática, Sí. el PLD, que en el 2016 sacó un 61%, con un 42% de los inscritos en el padrón electoral, 8 años después, 8 años nada más han pasado, el PLD sacó 451.000 y pico de votos, y eso significa un 5.55 del padrón electoral. 5.55 del padrón electoral. En Santiago tengo por aquí la abstención de Santiago, para que fue la provincia junto con Duarte, la provincia de San Francisco de Macorís. El mapa que... ese tiene, hay una... La abstención por provincia. Provincias de las que tienen mayores. Las mayores. Santiago y la provincia de Duarte fueron las dos provincias que menos votó la gente. En Santiago votó el 52%. Y en la provincia de Duarte votó un 46% de los inscritos en el padrón electoral. La abstención más alta de todas las provincias fueron aquí. Sí. ¿Qué pasó con el votante de Santiago? ¿No se motivó? ¿A qué partido o a qué organización pertenecen los que no votaron en Santiago? Que la abstención se puso en un 52%. Nunca antes se había dado todo eso. Todo eso va a ser producto de análisis. Por eso yo te decía, durante toda esta semana, Sí. vamos a tener que hablar de estos números, porque no es solo ver que ganó Luis Abinader, que perdió el otro, que ganó, bueno, no, es ver qué es lo que está pasando, es leer los resultados de estas elecciones. Y hay muchos números más que podríamos aportar, pero ya nos comimos casi un bloque. Y hay que cumplir con nuestros auspiciadores. Por favor, quédese con nosotros. Estás viendo Boreal Televisión, Voz Dominicana.